Muy bien, con todos, mis estimados estudiantes del segundo de secundaria del Colegio Juan Cruyff Apu, quienes habla es el profesor Carlos Giraldo, y en esta oportunidad, estimados estudiantes, muy buenos días nuevamente. Vamos a hacer hoy día como capítulo de trabajo, digamos que la continuación de un tema que ya hemos estado trabajando, digamos, como un adelanto la semana anterior, ¿no? La semana pasada hablamos sobre la higrósfera. Y sobre la higrósfera vamos a hablar básicamente, o lo que hemos hablado ha sido de la distribución mundial de las aguas, hablamos de los océanos, hablamos de los mares, y mencionamos solamente de las aguas lóticas, las aguas lóticas que tienen que ver con los ríos. Pero no profundizamos sobre los ríos en general, sus características, ni de los ríos que hay en el mundo. Hoy día sí vamos a hablar de los ríos. Hoy hablar de los ríos que hay en el mundo, sus características, de su importancia y también, digamos, de la problemática que tiene. La problemática que tiene el tema de los ríos en el Perú y en el mundo. Para tomar conciencia de las cosas que están pasando en el planeta. Y después de voy a espolear un informe que hace poco ha publicado las Naciones Unidas. Muy bien. Así que hoy día vamos a hablar sobre la fluviología. Fluvio tiene que ver con los ríos. Muy bien, fluviología. Y justamente cuando hablamos de los ríos, son aquellas corrientes de agua, normalmente son de agua dulce. ¿Qué quiere decir agua dulce? Agua que tiene poca concentración de sales minerales, y ojo, he dicho poca, no que no tenga ninguna, sino poca concentración de sales minerales, agua que se desplaza sobre los continentes por acción de dos elementos importantes que, ojo, puede venir, esta es una tarea domiciliaria. ¿Por qué el agua de los ríos se mueve? Y tú vas a decir, por esta acción concreta. Por acción de la gravedad y la pendiente. A ver, pregunto, ¿cómo que por la gravedad? ¿Cómo que el agua se mueve por la gravedad? El agua se mueve por naturaleza y los objetos siempre se mueven ¿hacia dónde? Sobre la superficie de la Tierra. ¿Hacia dónde? Siempre buscando hacia abajo. Siempre buscando un territorio que se vaya desplazando hacia cuesta abajo, hasta el punto, hacia los puntos inferiores de la corteza terrestre. Muy bien. Ahora, y esto tiene que ver directamente con qué? Con el relieve, que sí que el terreno debe estar en inclinación. Tiene que estar en inclinación para que el agua se desplace por gravedad. Así es. Muy bien. La inclinación del territorio viene a ser la pendiente. Muy bien. Ahora, los ríos, a diferencia de los riachuelos o arroyos, básicamente es por el volumen de agua que transportan. Un río tiene una mayor cantidad de agua que un riachuelo, también llamado arroyos, que tiene una cantidad de agua más pequeña, y que no, por lo general los riachuelos o arroyos, estas pequeñas fuentes de agua, estos pequeños riachuelos, se desplazan desde los orígenes de los ríos. ¿Bien? Y es bueno precisar que los ríos es parte del estudio de la potamología, o sea, de las aguas dulces que se desplazan sobre la tierra. ¿Bien? Antes de todo, yo quisiera preguntarte, mi estimado estudiante, ¿y cuál es la importancia que tienen los ríos? ¿Por qué es importante el agua de los ríos? ¿Tienen alguna idea, muchachos? A ver, por favor, escriban por el chat. Importancia del agua de los ríos. ¿Por qué son importantes? A ver, las respuestas más obvias son las mejores, las más sencillas. Si aplicamos en ingeniería hidráulica, bueno, básicamente para lo que es pues, el agua para generar energía eléctrica, muy bien,
para hidratarnos, claro, para beber, es lo básico, para beber, pues. El agua que tú consumes, que sale del caño, de tu casa, es agua de río que ha sido previamente tratada para que sea potable, así es. Es una fuente de servicio para los peces, claro, también pues el agua dulce generan y ayuda, contribuye con distintos ecosistemas de seres vivos, por supuesto. ¿Qué más? Porque es importante el agua de los ríos. A ver, ¿qué más? Para la ingeniería hidráulica, para generar energía, irrigación, ¿qué más? Pregunto, para cultivar las plantas, ¿qué se necesita, muchachos? Agua, pues. ¿De dónde va a traer el agua? ¿Del océano? No, muy lejos, muy caro. De un río, claro. Por lo general el agua se trae de un río. ¿Y cómo se trae esa agua del río hacia las chácaras, hasta los campos de cultivo? ¿Cómo se lleva? ¿Con balde? ¿Cómo? Con canales irrigados, por supuesto, bien, muchachón, con canales, bien, señorita, muy bien, con canales de irrigación. Y por eso es importante, ¿por qué? Porque favorece a la irrigación de los campos de cultivo, el cual producen alimentos que va a abastecer y satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Es importantísimo. Muy bien. Ahora, amiga y amigo estudiante, escuche con atención. Escucha con mucha atención lo siguiente. ¿Bien? Vamos a ver un videíto donde hace no mucho tiempo, hace unos pocos años, se realizó un experimento social aquí en Lima, aquí sobre el río Lima. Un video triste, no, 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 bueno, es un video con lecciones, siempre. Yo siempre pongo videos con lecciones de vida, ¿no? El video que vimos la semana pasada de la Carta del Futuro es para este, generar conciencia sobre el cambio climático, sobre el agua. Eh, las Naciones Unidas acaba de publicar un informe, hace poquito nomás, de que prácticamente el calentamiento global y todas las consecuencias que ello genera, entre ellos la desaparición del agua dulce en la Tierra, estamos a punto de llegar a un punto de inflexión. Estamos a punto de llegar a un punto de no retorno, de que las cosas van a ir peor, ¿bien? Pero aún hay que mantener con nuestras acciones correctas, buscar la manera de resistir y tratar de frenar el avance del calentamiento global primero, y por lo tanto, que amenaza, que esto se haga como consecuencia de la desaparición, por ejemplo, del agua dulce. Con pequeñas acciones, la suma de pequeñas acciones se puede hacer grandes cosas. Primero para detenerla y después para intentar revertirla. Pero bueno, es un trabajo complicado y largo. Pero este experimento social que voy a presentar en video eh, se desarrolló sobre el río Rima. Quiero que lo vean y después quiero que hagan una video reacción. ¿Qué quiere decir? Termino de pasar el video y quiero escuchar sus reacciones, ya sea por el micro o por el chat. Porque lo que vamos a ver no creo que genere, pues, que la gente se quede callada o se ponga recién a reflexionar, oye, ¿qué ha pasado? No, 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 es una cosa de reacción inmediata. La reacción es inmediata, no hay que reflexionar todo, porque es directo el mensaje. ¿Bien? Así que voy a pasar la siguiente parte de la pantalla. Mixi, vamos a poner una pausa de vídeo, por favor, Mixi. Aquí pasar a... Uy, de la fresa. Listo. Los ríos tienen una serie de elementos importantísimos que hay que saber durante todo su desplazamiento y todo el espacio geográfico por donde este tiene una influencia territorial, ¿no? Tenemos decir la cuenca. ¿Qué cosa es la cuenca?
La cuenca es el territorio, es la región que es irrigada por un río principal. Metemos aquí este río principal, pero además tiene una serie de afluentes, o sea, ríos secundarios o tributarios, que alimentan al río principal. Y todo este territorio es la cuenca, donde no solo está el agua del río y sus riachuelos, sino que hay una serie de recursos al interior de este espacio geográfico llamado cuenca. Aquí hay suelos, territorios para establecer las ciudades, para desarrollar la actividad agrícola, la ganadería, actividades mineras, etcétera. Una serie de recursos naturales que el hombre aprovecha para satisfacer sus distintas necesidades. Muy bien. Entonces, el territorio es una cuenca, señoras y señores. Una cuenca hidrográfica. Pero hay varios tipos de cuencas. Así es. Primer tipo de cuenca, la cuenca exorreica. Lo que vemos aquí en pantalla, esta cuenca exorreica es de un río que desembocan ¿a dónde? Pregunta, ¿este río dónde está desembocando sus aguas? ¿Sus aguas dónde acaban sus aguas? ¿En qué parte de esto? ¿Cómo se llama este lugar? Aparentemente, ¿qué cosa es? El chico respondan, es un mar. Claro, cuando un río desemboca en el mar o el océano, se llama cuenca exorreica. Exo significa fuera. Este río desemboca fuera del continente. ¿Qué está fuera del continente? Los océanos, los mares. Es una cuenca exorreica. ¿Bien? Pregunto, ¿el río Rímac será un río exorreico? Pregunto, ¿nuestro río Rímac será un río exorreico? Claro, muy bien. Correcto, Jeremy. ¿Qué más? Porque desemboca en el Océano Pacífico, claro, desemboca en el mar peruano, es un río exorreico, es de una cuenca exorreica. Muy bien. Ahora, tenemos aquí otra cuenca que se llama endorreica. Los ríos de cuenca endorreica son aquellos cuyas aguas no salen del continente. No, están dentro del continente. Acaban al interior de un continente. ¿Qué quiere decir? Que las aguas de un río, cuando son endorreico, que es interior endo, desembocan y terminan en otro río o en un lago. Cuando desembocan en un río o un lago, se llama endorreico. ¿Ok? Hay también lo que se llama las cuencas de tipo arreica. ¿Sí? Las de cuenca arreica son de ríos cuyas aguas se secan o se evaporan o se filtran. ¿Sí? Se secan o se filtran, se evaporan, desaparecen, no desembocan a ninguna parte. Así es, no desembocan a ninguna parte, desembocan y por lo tanto, al no desembocar en ninguna parte, no tiene pues un colector donde terminar. Son arraicos. En el Perú hay algunos ríos que se secan, ¿sí? Hay un par de ríos en el Perú, en la costa peruana sobre todo, que se secan, como por ejemplo el río Ica. ¿Sí? Si uno pasa por el río Ica, creo que pues, por estas épocas, el río está seco, tiene nadita de agua. Así es. ¿Por qué se debe eso? Bueno, se debe por muchos factores. Porque ya no tiene glaciares, ni hay lluvias que lo alimenten ese, por la sobreexplotación de las mismas aguas que se extraen demasiado, de su escaso caudal, ¿no? O se evaporan, etcétera. Y los ríos criptorreicos. Los criptorreicos son los ríos subterráneos. Los ríos, por lo general, debajo de un río, a varios metros de profundidad, hay un río subterráneo. Eso por lo general.
Ahora tú me dices, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque el agua de un río que tiene superficie, el agua no solamente se desplaza sobre la superficie, sino que también el agua, su humedad, también se filtra en el subsuelo, porque recuerda que el suelo es poroso. Entonces, el agua de la superficie, parte de ella, una parte de ella, se filtra en el subsuelo y se acumula en la parte interna, subterránea, formando también un río subterráneo. Y te voy a pedir ahorita que busques por Google, busca cómo se llama el río subterráneo más largo del mundo. A ver, busca por en Google el río subterráneo más largo del mundo. Y te doy una pista, comienza con H. Comienza con H. AMSA. A ver, a ver, pues escriban por favor por el chat primero. Muy bien, De la Cruz, muy bien, Zulca, Urbino, Aston, perfecto. No. Muy bien, el río Hansa, muy bien. El río Hansa que está, ¿en qué continente, en qué parte del mundo está el río Hansa? Debajo del río Amazonas, claro. Debajo del Amazonas en Sudamérica, exactamente. Debajo del Amazonas. Un río criptorreico, correcto. Una cuenca criptorreica. A ver, chicos, un momentito, por favor. Ahorita vuelvo. Una pausa, mi estimada Mixi, por favor, una pequeña pausa. Muy bien. A ver, vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos hablado hasta aquí hace un momento. Muy bien. Dejamos acá. Voy a preguntar aquí a los muchachitos. Preguntamos a Kimberly Caxire. Pregunta, ¿cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas desembocan al interior de los continentes? Solo para Caxire, nada más. ¿Cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas desembocan al interior del continente? A ver si estuviste atenta. Y no me estoy buscando en Google, porque eso ya lo hablamos. Ok, por privado, mi estimado Jelmy. A ver, la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Nada, como dice ahí JB. No pasa nada. Muy bien. A ver, aquí varios me respondieron por privado también. Ok, ok, listo. Muy bien, muy bien. Algunas respuestas están correctas. Le voy a preguntar a quién. A Romero Jipa. Está dando presente Romero Jipa. Responde por su. Responda. ¿Viste? Apagaste tu cámara. Voy a aprender. A ver, Romero Jipa. La misma pregunta. ¿Cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas acaban, desembocan al interior del continente? Endorreica, bien, buena, como dicen por ahí también. Buena, muy bien. Continuamos, vamos a preguntar aquí. Vamos a preguntar a Valentina Ochante. ¿Qué tal, Valentina? Buen día. ¿Cómo se llaman las cuencas cuyas aguas desembocan al océano o al mar? A ver, Valentina Ochante, escribe por favor por el chat. A ver, Ochante, te tu respuesta porque otros ya me están respondiendo por privado.
Y me pagaste la cámara, Ochante. ¿Qué pasó? 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. Vamos a preguntar aquí a Vanessa Astro. Vuelvo a repetir la pregunta, Vanessa. ¿Cómo se llaman esas cuencas cuyos ríos desembocan sus aguas al océano? Claro, Vanessa dijo que son exorreicas. Eso es buena respuesta. Muy bien, muy bien. Ah, mi estimada Valentina Ochan dice que mandó a la misa respuesta. Ok, yo tengo que creer, mi estimada. Muy bien. Para la próxima hay que tener cuidado a mandar la respuesta. No sigue preguntando aquí a la gente. Voy a preguntar a las que tienen cámara apagada. A ver, Sarabia Simeón, ¿está o no está presente? Responda por favor por el chat, Sarabia Simeón, por favor. ¿No? Si tiene cámara, préndela. A ver, por favor, aquí los señales de vía de Sarabia Simeón. A la cuenta de 5, 4. Ahí está, muy bien. Sarabia Simeón, esta es la pregunta. ¿Cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas de los ríos se secan? Se secan. No desemboca en ninguna parte, se evapora. ¿Cómo se llama eso, mi estimado Sarabia? ¿Cómo se llama esa cuenca? Varo me está respondiendo correctamente, pero Sarabia todavía no me responde. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. ¿Qué pasó, Simeón? Pregunta para Kiarita Huarcaya. ¿Qué tal, Kiarita Huarcaya? ¿Estás ahí o no estás ahí, Kiarita Huarcaya? Sí, está ahí. Muy bien. Kiarita, la misma pregunta. ¿Cómo se llama aquellos ríos cuyas cuencas o cuyas aguas se secan, se evaporan en el camino, no desembocan en ninguna parte? Muy bien, Kiara. Kiara respondió a Reiko. Y eso es buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Bien, Kiarita. Voy a preguntar a otra vez. A Zabala Jiménez. ¿Está o no está presente Zabala Jiménez? Zabala, me escribe, responde por el chat. Ahí está. Bien, Dianita. Dianita, va la última pregunta de esta parte. ¿Cómo se llama aquellas cuencas cuyas aguas son subterráneas? A ver, Zavala, a muchos me están respondiendo ya. Recién acaban de ingresar, me dice Zavala. Uy, uy, uy. Va para otro. Para Chávez Rubiños. ¿Está o no está Chávez Rubiños? Sí está, profesor. Profesor, lo que ¿Ah? pasa es que Zavala se le va siempre en internet, se le va y viene, va y viene. No, ya, pero Chávez Rubiños sí está, me respondió. Sí está. Chávez, Mareli, va la pregunta. ¿Cómo se llama aquellos ríos cuyas aguas son subterráneas? ¿Cómo se llaman esas cuencas? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. Ah, ya me respondió. Criptorreica. Muy bien, Criptorreica. Y esa respuesta es
Buena respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es un pequeño recordar, repasar de lo que acabamos de explicarles un pequeño instante. Bien, continuamos. Las nacientes u origen de un río. Por lo general, los ríos nacen de varias fuentes. Así puede ser de varias fuentes simultáneas también. Pueden nacer a partir de las lluvias, puede también aparecer de los deshielos de los nevados, como es en la mayoría de los casos, como también de los lagos, de los manantiales. Son distintas fuentes de donde se originan los ríos y alimentan a las mismas. ¿Bien? En el caso de Perú, en nuestro país, la alimentación viene de diversas fuentes, de las lluvias que son más intensas en el verano. En el Perú llueve mucho más en el verano. Creo que si hicimos el tema de climas del Perú, espero que eso no se hayan olvidado. Eh, y también básicamente de los deshielos, de los naturales deshielos, de los nevados que hay en la cordillera de los Andes, que nacen aquí como riachuelos y que poco a poco van aumentando su caudal con la suma en la junta de más riachuelos hasta dar origen o formación a un río más caudaloso que se va desplazando sobre un territorio, ¿no? Así es. Aquí tenemos entonces distintas fuentes de orígenes, ¿no? Nevados, lagos, manantiales, de otros ríos y de las lluvias también, no olvidar. ¿Qué es el curso? El curso de un río es el desplazamiento de un río sobre un territorio, desde que nace hasta, hasta que termina de desembocar en alguna parte del territorio. Así es, muchachos. Y tenemos aquí que este curso, esta trayectoria desde el origen hasta el final, está dividido en tres sectores bien definidos, en tres sectores. Primero, el curso alto o curso superior, donde el río nace. El río tiene aquí todavía riachuelos y el territorio, mira el territorio del curso superior. ¿Es un territorio plano o es un territorio inclinado? ¿Cómo es el territorio del curso alto? Inclinado. También, ¿cómo se puede decir? De baja o alta pendiente. Alta pendiente. Y con el terreno de alta pendiente, ¿cómo crees que baja el agua del río? ¿Lento o de forma muy rápida? Muy rápida, pues son más erosivos. Así es. Por esa razón, como baja con mayor velocidad y con mayor energía, se le llama también como la juventud del río. Se llama como la juventud del río. Así es. Bien. Después, el río se sigue desplazando hacia el curso medio, donde el agua se hace el río mucho más caudalosa, porque ya ha recibido una gran cantidad de agua de sus otros afluentes, de sus ríos tributarios, y tenemos en el curso medio. En el curso medio ya se formó cañones, donde los cañones, que son esas cavidades profundas que un río ha cortado a un conjunto de montañas, como fuera un callejón, ¿no? Entre montañas y el río pasa con mucha energía, donde se puede aprovechar esta fuerza hidráulica para construir centrales hidroeléctricas en el curso medio. Aquí esta etapa se le suele decir como la adultez de un río. La adultez de un río. Y por último, el último sector del curso de un río se llama el curso superior, muy bien, y ese curso inferior, o la cuenca baja, mire cómo está el terreno. Mire cómo está el terreno en el curso inferior. Es de baja o alta pendiente.
Muy bien, es de baja pendiente. Y si es de baja pendiente, el agua del río baja con mayor velocidad o con menos velocidad. Con menos velocidad. Pero también quiero que mires este río. ¿Tiene más agua o menos agua en comparación al curso medio o al curso superior? Tiene más agua. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? No, tranquilo, pero no te me emociones tanto. Tiene más agua porque obviamente pues ha captado una mayor cantidad de agua de más afluentes que en el camino se ha ido sumando en su trayectoria. Ahí está. ¿Y qué pasa con el río en el curso inferior? Desemboca. Puede terminar en un lago, puede terminar en otro río o en el mar. Y ese es el fin del río. Ahí acaba su vida. Entonces también a la cuenca baja o al curso inferior se le llama la vejez de un río. La vejez de un río. Pregunto, si este fuera el río Rímac, pregunto, Chosica, ¿dónde lo ubicaríamos aquí? Chosica, donde íbamos de paseo en los clubes. ¿En el curso bajo, medio o alto? ¿Ah? Por aquí estaría Chosica, ¿no? En el curso medio. Ah, sí, Chosica estaría. Pero también el río Rima pasa por el Agustino, por San Juan de Lurigancho, por cerca de Lima. ¿Qué cruz sería esa parte, el Agustino, del río Rima? El Agustino, Ateos, San Juan de Lurigancho. ¿Será alto, medio o bajo? Curso bajo, dice Kimberly. Claro, estaría por aquí. Por aquí estaría, por aquí. Casi acabando el curso medio e iniciando el curso bajo. Ahí estará. Muy bien. El Agustín, nuestro barrio, nuestro distrito, de muchos de ustedes. También incluye Santanita, también incluye Santanita para algunos. A ver, el siguiente es el cauce, también llamado el lecho o alveo, que viene a ser aquella cavidad, esta es la cavidad, por donde se va a desplazar el agua del río. Esta cavidad, amigas, amigos, es el cauce. Y es relativo porque hay ríos cuyos cauces es pequeño, como vemos en la foto. Hay otros que son mucho más profundos, otros menos profundos, otros son más anchos, otros son más angostos. Depende, ¿de qué depende que sea más profundo, más ancho, menos ancho? Depende de la cantidad de agua que transporte y que erosione. ¿Bien? Eso viene a ser el cauce de un. Y tenemos aquí en el curso, en el cauce, disculpen, la parte más profunda del cauce que está por aquí se llama talwet o vaguada, la parte más profunda de un río. Por lo general, la parte más profunda de un río se encuentra en el centro del cauce. Por lo general, no siempre se cumple, pero eso es por lo general. ¿Y qué ocurre? Y esto viene en las preguntas para el temático. Esto viene para el temático. Apunte, por favor. Cuando un río es fronterizo, como ven aquí, supongamos que este fuera el río Putumayo. El río Putumayo es un río que está entre Perú y Colombia, ¿ya? Perú y Colombia. ¿Cómo sé qué parte del río Putumayo es de Perú y de Colombia? Pues se toma de referencia el punto profundo del río, o sea, el talwet, y se traza una línea imaginaria, desde el punto más profundo del río, que está por la mitad. Y así, de esa manera, se puede más o menos tener una referencia que se hace un lado, es un país, para el Perú, por ejemplo, si haces al otro lado, es a otro país que puede ser, en este caso, Colombia. Entonces, conclusión, el talwet de un río, el punto profundo de un río, se usa referencia para qué tipo de
elementos en el espacio geográfico, como que para los límites fronterizos, para los límites fronterizos, y eso viene en el temático. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien, pero que no te olvides, pues. El caudal de un río. El caudal de un río viene a ser, pues, la cantidad de agua que un río transporta. Si un río transporta mucha agua, se le llama escaudaloso. Bueno, esa es la denominación, caudaloso. Si un río transporta poca agua, se le llama poco caudaloso. Quiere decir, de poco caudal. Pero este caudal podría variar. Por ejemplo, llega épocas en que de repente hay muchas lluvias. ¿Y qué pasa en las épocas que hay muchas lluvias? ¿Qué ocurre con los ríos? ¿Qué pasa con el caudal del río cuando estamos en una época de muchas lluvias? ¿Su caudal aumenta o disminuye? Naturalmente va a aumentar, exactamente, ¿no? Y en el Perú, muchachos, en el Perú, ¿en qué estación mayormente incrementa las lluvias? Piensa bien lo que vas a responder. Yo lo dije en su momento. Verano, correcto, mi estimado Adrianito. Muy bien, verano. En verano llueve más en la zona andina, en la selva y los ríos se llenan más de agua, correcto, ¿no? En la costa peruana, recuerda que en la costa de Perú no llueve, ¿ya? Correcto, muy bien. Entonces los ríos aumentan su caudal, ¿no? Pero cuando deja de llover, por ejemplo, entonces por consecuencia el agua del río, pues, baja su caudal. O sea, tiene dos etapas el caudal del río. El estiaje es el mínimo caudal, el mínimo, lo baja el mínimo, y la creciente es el máximo. Ahí como vemos en la imagen. Como tenemos aquí, el río Rímac. Este tiene estiaje. Este río Rímac por aquí tiene poco caudal en este momento. Así está un poco ahora. Sin embargo, cuando llega el verano, cuando llegan las lluvias, ¿qué pasa con el río? Incrementa su caudal y todo el cauce se llena de agua. Y se ve ahí justamente esa diferencia. Hasta aquí, chicas y chicos, ¿quedó claro o no quedó clara esta explicación? Perfecto. Más claro que el agua del río Rímac. No puede no ser gracioso. El agua está turbia del río Rímac. Muy bien. Si está purificada, si es clarito. El régimen o periodo. El régimen periodo es la variación anual. Ojo, la variación anual del lago de un río. ¿Qué quiere decir? Hay ríos, no todos, hay ríos en que tienen temporadas que tienen mucho caudal y temporadas que tienen muy poco caudal, como el caso del río Rímac, ¿no? Que vimos un momento, ¿no? Que tienen momentos que tienen un estiaje y un creciente, ¿no? Esos ríos que tienen una marcada diferencia de estiaje y creciente se llaman de régimen irregular, porque durante todo el año se nota esa marcada diferencia, ¿muy bien? Pero hay ríos en el Perú y en el mundo que no importa la época del año, no importa la estación, no importa eso, mantiene un caudal constante. No disminuye mucho, no aumenta demasiado. Tiene un caudal constante, permanente. Y esos son los ríos de régimen regular, los regulares. Quiero preguntarte lo siguiente. En el Perú, ¿en qué parte de nuestro país los ríos tienen un régimen regular, cuyo caudal es siempre casi el mismo casi todo el año? ¿Vale, muchachos? Los ríos amazónicos, claro, los ríos amazónicos. Yo te pregunto, ¿el río Amazonas se llega a bajar su caudal? ¿Se llega a casi secar o casi todo el año tiene mucha agua?
Claro, el río Amazonas mantiene un caudal grande, aumentó casi todo el año. Avisen. Una pregunta me hace un estudiante. Profesor, le quisiera hacer una pregunta. ¿El mar por qué no se expande en la población? No se expande en la población sin lluvias. Los ríos también van hacia el mar y no aumenta, incrementa el agua. Sí, el agua de los ríos, cuando desembocan al mar, incrementan también el nivel del mar. Pero ese incremento no es muy percibido. ¿Por qué? Porque el agua de los ríos a nivel mundial representa menos del 1%. Y si es menos del 1% del agua a nivel mundial desemboca al océano, prácticamente el océano no va a incrementar su nivel porque es casi insignificante por esa razón. Muy bien. Dice que el río Amazonas tiene un régimen regular. Sí, el río Amazonas tiene un régimen regular. Así es. Y también, pues, dice, el mar incrementa, imagino que decir su nivel con los icebergs que se ríen. Sí, lo que pasa es que sí, hay más agua congelada en los casquetes polares que el agua que se encuentra en todos los ríos del mundo. Y por eso cuando dicen que cuando los casquetes polares se derriten totalmente, y espero que esto no pase, el nivel oceánico sí va a aumentar de forma muy, muy alarmante. Ahí sí, porque el agua congelada a nivel mundial representa casi el 70% del agua dulce del planeta. Bastante. Bien, continuamos. La corriente es el desplazamiento del agua del río que se desplaza sobre la superficie. Recuerda que puede ser veloz, como vemos aquí, cuando el territorio es inclinado y se vuelve torrentoso, y será lento cuando el terreno sea un poco más llano, más plano. Divisores de aguas. La divisora de aguas o divortium aquarium viene a ser esta parte de aquí. Voy a señalar. Como que está pintado ya de rojo, es toda, bueno, mejor otro color para que se note. Es toda esta parte elevada de las cuencas, que está conformada con las montañas. Las montañas que rodean las cuencas, estas montañas, amigas y amigos, bien, las partes más altas son la divisora de aguas, que separa esta cuenca de otras cuencas. La divisora de aguas o divortium aquarium. ¿Bien? En el caso de Perú, hay una divisora de aguas bien diferenciada, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la pared de montañas, una pared de montañas, que divide pues las cuencas de los ríos que van hacia las costas y los ríos que van hacia los Andes y la selva. Dice aquí, las cascadas y cataratas afectan. Bueno, las cascadas y las cataratas son parte del río, porque el río cuando se desplaza, a veces encuentra un territorio elevado, un terreno de caída, entonces el agua va bajo como catarata o cascada, y no pasa nada, porque es parte del desplazamiento del agua de los ríos. Desembocadura. La desembocadura viene a ser la parte final de un río, ¿sí? La parte final que puede desembocar en dos formas. En forma de un canal abierto como este que se llama estuario, como lo hacen la mayoría de los ríos, o también los ríos desembocan, creo que hemos hablado esto en el tema de la erosión, en varias ramas, en varios canales, cuando tiene una gran cantidad de sedimentos y se encuentra con un océano, con un mar con poca marea y con poco oleaje, formando deltas, deltas. ¿Bien? Por ejemplo, el delta más grande es el delta del río Ganges, y el estuario más grande del mundo es el río de la Plata en Argentina y Uruguay. Afluentes o tributarios. Tenemos aquí que los afluentes son aquellos ríos secundarios, también pueden ser riachuelos, que alimentan de agua un río más importante, un río más caudaloso, un río principal. Pero también existen
ríos que en vez de llevarle agua a un río principal o a un lago, le está quitando agua, como el caso del río Desaguadero, que está en el lago Titicaca o en Puno, que es un efluente. El desaguadero le quita agua al lago Titicaca, le quita agua, le saca agua al lago Titicaca. Sí, le está sacando. Eso se llama efluente. Claro, pero tú te asustarás, profe, el lago entonces se va a secar. No, no, bueno, no se va a secar porque el río de ese le está quitando el agua. No, no. Le quita esta agua sí, pero no es un volumen tan significativo que ponga en peligro al lago Titicaca. Pero sí, parte de ella lo está sacando y lo lleva hacia otro lago en Bolivia. Ese lago sí ya se secó ya, el lago Popo. Y aquí presentamos en pantalla los ríos más importantes del planeta. Mira acá. El más largo del mundo, ¿cuál es aquí? ¿Cuál es el río más largo del mundo? El más largo, más caudaloso del planeta. ¿Cuál es? Chacho, ¿qué pasó? ¿Están en silencio? El río Amazonas. Chacho, será Amazonas. No hay que buscar en Google. Eso es cultura general. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. El Amazonas. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál será el río más largo de África? A ver, muchachos. El más largo de África. Bien, mi estimado Mario. Bien, los demás están respondiendo hoy. El río Nilo. El Nilo es el más largo de África. Bien. ¿Cuál será el río más largo de Europa? El Volga. Bien. ¿Cuál será el río más largo de América del Norte? El Mississippi, claro, el Mississippi, Mississippi. ¿Cuál será el más largo de Asia? Y tiene nombre de chifa. Claro, el río Azul, también llamado el Yangtze-Kiang. Ah, por supuesto. Aquí tenemos un mapa de América del Norte y vemos algunos ríos. ¿Alguna vez te has escuchado de la famosa catarata del Niágara, chicos? ¿Quién ha escuchado alguna vez de la catarata del Niágara? Es una catarata que se encuentra entre Canadá y Estados Unidos. Esa catarata se encuentra aquí en el río San Lorenzo. Aquí se encuentra. Pero ojo, no es la catarata más alta del mundo, no lo ves, no lo ves. La más alta del mundo es de Salto del Ángel en Venezuela. ¿Eh? Estos son los ríos de Europa. Miren estos ríos europeos. Este es el río Tíber en Italia, el río Sena en Francia, el río Rin en Alemania, el río Volga en Rusia, el río Danubio. Vamos a ver el río Danubio un ratito, vamos a ver el río Danubio. Los ríos africanos. Aquí, ya te había dicho, ¿no? ¿Cuál es el río más largo de África? ¿Cuál era? El Nilo, muy bien. El Nilo es el más largo de África. Pero te voy a hacer otra pregunta más. ¿Cuál crees que es el río de los que están aquí, el más caudaloso de África? No es el Nilo, no. El más caudaloso de África se llama el río Congo. El río Congo es el más caudaloso de África. Sí es, el Congo, sí es. Y el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas.
Y aquí tenemos varios datos que, ojo, hay que analizar. Mira, este de acá. ¿Cuál es la principal característica del río Danubio? A ver. Correcto, Jeremy. ¿Qué más? Dice mala gente. Aquí está en la pantalla, chicos. Tienen que leer la pantalla. ¿Cuál es la principal característica del río Danubio? Hasta lo he resaltado. Es el más internacional, pues, muchachos. Es el más internacional. ¿Y por qué es más internacional? Porque recorre varios países europeos. Varios países de Europa. ¿Cuántos? Ahí está, pues cuéntalo, pues muchachos, cuéntalo. Alemania, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ríos, no digo 10 países europeos. Ahí está. Este río más. Ojo, te pregunto porque esto puede venirte en el temático. En el temático. Y por último, vamos a ver un último video antes de comenzar el temático. Vamos a poner una pausa, Mixi, por favor.